Vamos a ver la segunda parte de lo que sería la localización. Si hasta ahora hemos visto lo que sería la separación de los objetos que es necesario para percibir y entender el mundo en el que nos encontramos, y para ello pues hemos estudiado la figura fondo y las leyes de la Gestalt, de proximidad, verdad, de cierre, etcétera, pues ahora vamos a ver un poco cómo funciona nuestra percepción de la profundidad. Aunque parezca muy simple y muy sencillo percibir la profundidad en el mundo de los objetos, no es algo tan simple. Nuestra retina, digamos que percibe el mundo de manera bidimensional, es decir, en dos dimensiones, altura y anchura. Y la tridimensionalidad, aunque llega a nuestros ojos, o sea, a través de lo que sería nuestro órgano visual, se pierde un tanto, ¿vale? En la retina, y por lo tanto debe reconstruirla hasta cierto punto nuestro cerebro. Y esto se debe a que tenemos dos ojos en la parte frontal de nuestro rostro. Si nos vamos, por ejemplo, a otros animales como los peces, ¿vale? Vamos a poner aquí lo de la visión binocular. Si nos vamos a otros animales, como digo, como los peces, vamos a poner aquí un pez. Bueno, es un poco feo, pero bueno. Los peces, como sabéis, tienen un ojo en una parte de su anatomía y otro ojo en la otra parte. No lo tienen, no son frontales, sino a los lados, ¿verdad? Eso hace que el campo de visión del pez sea muy amplio, es decir, tiene un campo de visión bastante grande, pero también implica una desventaja, y es que no ve la profundidad del campo. Solo tiene una amplitud visual de campo bastante mayor que la nuestra. Es decir, nuestro campo visual es más pequeño que el del pez, bastante más pequeño, pero a cambio podemos tener más clara la distancia de los objetos porque percibimos la profundidad de ese objeto. Eso le va a pasar a todos los animales que tengan una visión frontal, ¿de acuerdo? Que tengan ojos en la zona frontal de su rostro. Bien, bueno, su rostro sí, de la parte de la cara, digamos, bueno. Bien, cuando nos encontramos, por ejemplo, como aquí, con una serie de flores, ¿verdad?, que están así dispuestas, como veis, pues cuando vemos estas flores visualmente, nuestros órganos visuales, nuestros ojos, nos dan a entender que aquí solamente hay dos dimensiones. Y lo sabemos, bueno, porque es lo que estamos viendo, ¿no? Cada uno de estos ojos da una información visual más o menos parecida, nuestro cerebro la junta, ambas informaciones. Imaginaros, pues uno da y otro da una un poquito más arriba. Pero nuestro cerebro une esas dos visiones y lo que vemos es dos dimensiones como aquí, ¿verdad? Con una altura, ¿verdad? Y una anchura, ¿de acuerdo? Eso es lo que vemos en esta hilera de flores. Pero si nos vamos un poco más abajo, aquí sí somos capaces de percibir profundidad. La razón de esto, de que veamos estos manzanos, creo que son, no, melocotoneros, perdón. Veamos estos melocotoneros con profundidad, se debe a un hecho, y es que, fijaros bien, tenemos aquí un elemento que se va uniendo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos este melocotonero o aquí este, ¿no? Que nos va diciendo que se van juntando ambas líneas. Y eso es lo que hace que nuestros ojos perciban una profundidad. Es como cuando, por ejemplo, pues pintamos una flor, otra flor, yo pinto mal, ya lo sabéis, ¿vale? Y pintamos esta hilera de flores como antes, pero aquí ponemos otra flor en el fondo, con lo que construimos una cierta profundidad, ¿vale? A través de lo que se llama perspectiva. Engañamos a nuestro ojo, o engañamos a nuestro cerebro un poco, ¿no? Para plantearnos esa profundidad, para entender esa profundidad en un elemento de bidimensionalidad como es un papel, por ejemplo. Bueno, pues más o menos esto es lo que normalmente hacemos cuando vemos objetos relativamente cercanos. Una manera, por ejemplo, de percibir el mundo solo en dos dimensiones es taparnos un ojo. Si nos tapamos un ojo durante un rato, empezaremos a tener algunas dificultades, ¿de acuerdo? Esto también le puede pasar a las personas que han tenido episodios de estrabismo, problemas de estrabismo cuando eran pequeños, bueno, algún tipo de enfermedad que les prohíbe pues utilizar esta visión binocular. Bueno, pues básicamente esta visión binocular nos ayuda a ver el mundo con cierta profundidad. Pero ¿qué ocurre cuando
el objeto no está tan cerca, sino que está lejos. Pues en ese caso tenemos que utilizar otros elementos que evidentemente ya no van a ser esa visión binocular, sino que vamos a tener que usar lo que se llama visión monocular, porque nuestra visión va a confluir en unas zonas, ¿no? Porque el objeto está alejado. Bien, aquí vamos a usar sobre todo las experiencias pasadas para poder comprender los objetos. Fijaros bien, aquí tenemos dos personas que más o menos son igual de altas y que se encuentran a diferente distancia. ¿Por qué sé que están a distinta distancia cuando son igual de altas? Bueno, pues la razón de que yo sepa que están a la misma distancia, a distinta distancia, es porque esta que está aquí, voy a pintar otro color para que sea mejor. ¿Qué color escojo? A ver, vamos a coger un blanco. Aquí. Porque esta que está aquí, ay puñetas, esta que está aquí, la veis, ¿verdad? Está más cerca del horizonte, ¿vale? Y eso me dice que está más lejos de mí, ¿de acuerdo? Visualmente está más alejada. Fijaros bien en esta foto de aquí que pues nos choca, ¿verdad? Una persona no puede ser igual de alta, eso es lo primero que pensamos cuando vemos la fotografía, ¿verdad? Que la torre de Pisa, ¿no? Ni igual de alta que este edificio. ¿Por qué nos parece que es muy alta? Pues porque esta persona, una vez que procesamos correctamente la información, está muy cerca de nosotros y bastante alejados de estos dos elementos. Y por eso nos da la sensación, sabemos, que la persona está mucho más cerca de nosotros que los otros objetos. Y se basa en ese punto. ¿De acuerdo? Esto se llama altura relativa, es lo que acabo de deciros aquí, ¿de acuerdo? Y que tiene que ver, como digo, con la línea del horizonte. Aquello que esté más cerca de la línea del horizonte está más alejado de mí. Y aquí esto se trata de un concepto que es el tamaño relativo, ¿vale? Tamaño relativo que evidentemente va a depender de la distancia, ¿vale? Es decir, lo más grande está más cerca, lo más pequeño está más lejos. Mi experiencia además anterior me dice que la torre de Pisa tiene que ser grande porque es un edificio y que este edificio de atrás tiene que ser grande porque es otro edificio. Una persona siempre es más pequeña que el edificio frente al que se encuentra, ¿no? Así que o estamos ante una maqueta o estamos ante una situación en la que la persona está muy cerca de nosotros, de la cámara, y alejada, bastante alejada de los elementos. Bien, sigamos. ¿Qué más usamos? Bueno, pues una de las cosas que también usamos para saber si algo está cerca o lejos y por lo tanto interpretar la profundidad es lo que se llama superposición. Por ejemplo, estos seres, esta persona está delante de este edificio y eso lo sé porque se superpone al edificio. Vamos a poner otro color porque aquí esto es más blanco. Este no me gusta. Vamos a coger otra vez vamos a coger el rojo. ¿Veis? Se superpone al edificio. ¿Veis? El edificio está aquí y por encima, por delante, está este señor. ¿Vale? Delante de este señor está delante de este, lo que significa que este señor está más cerca de mí. Este señor también está delante de este. Por lo tanto, este también está más cerca de mí. Y así todo. ¿De acuerdo? Es decir, lo que está superpuesto, como por ejemplo este edificio está más cerca que este de aquí. ¿Por qué? Pues porque se superpone, está por delante, ¿veis? Está superpuesto uno al otro. Y eso me indica que este está más cerca y este de aquí está más lejos. ¿De acuerdo? Es otro elemento de lo que sería la profundidad o para interpretar la profundidad. Sigamos. Bueno, fijaros bien, aquí tenemos un montón de elementos. Por ejemplo, la superposición. Vamos a coger un color que se vea bien. Vamos a coger un color como puede ser el rosa, ¿no? Yo creo que el rosa se va a ver bien. Vamos a ver si se ve bien. Fijaros bien, este edificio se superpone a este, por eso sé que este está más cerca y este más lejos. ¿De acuerdo? Fijaros bien, la altura relativa. Este edificio y este edificio parecen iguales de alto, pero yo sé que este está más lejos que este porque este está más cerca de la línea del horizonte. ¿Lo veis, verdad? Bien, además, por ejemplo, se me dice que esto está más lejos, por ejemplo, que esto, y la razón de que el lago esté más lejos que este, por ejemplo, que esta zona verde, se debe a una cosa que sería la perspectiva. ¿Veis, verdad? Confluimos en un espacio y se va abriendo. Lo que esté más cerca de la línea del horizonte está más alejado, ¿no? Y además va confluyendo las líneas y eso me indica que aquí, evidentemente, pues tengo
algo más alejado que aquello que se va acercando más porque las líneas se van abriendo, ¿eh? Y eso se llama perspectiva, como bien sabéis. Bueno, quizás lo del tamaño relativo, ¿no? Este edificio parece más grande que este, aunque sean prácticamente iguales, ¿no? Y yo creo que poco más. Vamos a ver más cositas. Por ejemplo, la sombra. La sombra también me da un poco de profundidad en los objetos. Por ejemplo, el hecho de que aquí hay una sombra directamente dada por el objeto que es el sombrero, hace que le dé profundidad al sombrero, ¿no? Que el sombrero parezca que tiene 3 dimensiones, aunque tiene 2. Se nos está engañando un poco, ¿vale? A la hora de interpretar lo que vemos. Esta sombra, como iba diciendo, pertenece al objeto, pero también podemos tener otro tipo de sombra, como puede ser una sombra proyectada que ves aquí. No sé si la estáis viendo, ¿veis? Esto es una sombra proyectada y le da profundidad al jarrón que tenemos ante nosotros. El juego de luces y sombras se ha utilizado muchísimo en la pintura para poder conseguir la profundidad, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque generalmente cuando vemos una cosa que proyecta una sombra, un objeto que proyecta una sombra, esa sombra hace que mis ojos perciban un tercer objeto, como he visto antes, ¿os acordáis, no? Para que parezca que hay una tridimensionalidad. Bueno, nos queda una cosita por explicar que sería el movimiento relativo. El movimiento relativo se produce cuando vamos, por ejemplo, estamos en movimiento. Imaginaos, vamos en el coche o en el tren y por la ventana del tren vamos viendo cómo va pasando, ¿verdad? Los árboles, etcétera, ¿no? Y vamos viendo cómo se mueve todo con cierta rapidez. Y eso nos va dando información sobre cómo nosotros nos vamos moviendo. De tal manera que lo que se mueve más rápido está más cerca, pero cuando estamos mirando por esa misma ventana del tren, aquello que no parece moverse mucho, sabemos que está más lejos, ¿no? Por ejemplo, vemos una montaña que parece que no se está moviendo frente a los arbolitos que tenemos más cercas y esos vemos que pasan muy rápidos. Pues si esto pasa muy rápido y esto casi no se mueve, esto está más lejos y esto está más cerca, ¿vale? Esa es nuestra interpretación, en este caso, del mundo ante el que nos encontramos. Bien, terminemos con lo que sería la percepción del movimiento. Es muy importante percibir el movimiento de las cosas y de los objetos para poder ver las distancias y también para poder decidir si vamos a poder chocar con alguien o no. Vamos caminando y podemos encontrarnos de frente y viniendo, o sea, caminando a su vez frente a nosotros otra persona y es un obstáculo que tenemos que salvar. Así que es importantísimo ser capaz de decidir la distancia que hay entre nosotros y el momento en que vamos a encontrarnos para poder sortear esos obstáculos, ¿vale? Esos obstáculos, si no sería bastante complicado. Tenemos dos tipos de movimiento, el movimiento real y el movimiento estroboscópico. Es un movimiento que no está al movimiento y se ve muy bien en los dibujos animados, cuando se hacen dibujos animados o cuando, por ejemplo, vemos el cine, ¿no? Que son fotografías fijas que van pasando a cierta velocidad y tenemos la sensación de que todos esos fotogramas que se van juntando en la película, al pasar a cierta velocidad, ¿vale? Al pasar a cierta velocidad, nos parece realmente que existe un movimiento en la película. A veces también puede ocurrirnos cuando estamos en oscuridad y vemos que aparecen flashes de luz y nos da la sensación de que esos flashes de luz se están moviendo, cuando realmente pues no es así. O, por ejemplo, cuando se nos engaña visualmente, si hay un engaño visual nos da la sensación de que hay movimiento donde no lo hay. Vamos a poner dos ejemplos. Vamos a poner un ejemplo. Bien, si os encontráis con esto, da la sensación de que se oscurece o se pone más claro el objeto y parece que hay un movimiento cuando realmente no existe tal movimiento. Otro ejemplo de esto lo tenéis, por ejemplo, aquí, ¿no? En otro archivo, como puede ser, por ejemplo, este, ¿no? Vamos a ponerlo más pequeño también para poderlo ver mejor. Fijaros bien que da la sensación, cuando fijamos la vista, de que parece que se están moviendo los círculos concéntricos y que el hombre está como cayendo, ¿verdad?
Bien, pues hasta aquí lo que sería aquellos aspectos relacionados con la localización, como puede ser, por un lado, la profundidad, cómo percibimos la profundidad y cómo nos las arreglamos, ¿verdad? Para percibir la profundidad y, por supuesto, lo que sería el movimiento estroboscópico. Solo queda por explicar lo que sería el movimiento real.